Comienza con Gustavo Alegret. Irán comienza. Avanza en su programa nuclear de enriquecimiento de uranio y se aleja de los compromisos adquiridos en el acuerdo nuclear de 2015. Se filtran cables diplomáticos del embajador británico en Washington en los que califica a Trump de inepto y a la Casa Blanca de torpe e inepta. Y en Argentina, Macri y Fernández de Kirchner apuestan por la polarización para ganar en primera vuelta. Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones de la actualidad de nuestra mesa de trabajo que hoy vamos a compartir en esta próxima hora con María Peña, que es periodista, corresponsal en Washington, trabaja para Telemundo Digital. María, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, Gracias. Bienvenida. Y con Vanessa Jaglitz, que es periodista, corresponsal del canal de noticias y de información general también, Antena 3, canal español. Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Felicitaciones por tus 21, ¿no? 21 más alguno no se más. no se dice la edad, no se Bueno, dice te la lo edad. agradezco, te lo agradezco. Muchísimas Bueno, gracias. O sea, ¿la fiesta es a qué hora? ¿Que no me ha llegado la invitación? Luego te lo digo. Ah, bien. Para que si se quieren apuntar. No necesitas invitación. Una fiesta pasada por agua porque qué manera de llover. Qué manera de llover en Washington. Había alerta incluso de inundaciones en las zonas próximas al río Potomac. Una mañana lluviosa y complicada. Parecía más una mañana de otoño que otra cosa en esta ciudad, pero bueno. Bueno, mis plantas lo agradecen, pero... Las plantas lo agradecen. Yo estoy recién llegada de estar unos días desconectando, aunque veo que algunos temas de actualidad siguen No cambian exactamente mucho, igual ¿verdad? que como los dejamos. Y la verdad es que me ha tocado volver a rebuscar entre mi ropa de invierno hasta las botas. Llevo puestas hoy de la manera en que llovía. Ay, señor. Bueno, gracias por estar con nosotros. No sé si habéis podido ver fútbol este fin de semana. Era difícil no verlo. Copa Oro en el norte del continente americano. México ganó a Estados Unidos y ha sido una copa bastante diluida, o al menos difícil de poder seguir, porque la atención se la ha llevado la Copa América. También final, la pudieron ver los televidentes, entre Brasil y Perú. Perú estuvo a muy poco de conseguir esa victoria. Messi, cuando fue descalificado, dijo que esta Copa Oro estaba montada para la victoria de Brasil. No sé si por coincidencia, pero ganó Brasil, a pesar de la expulsión de uno de sus jugadores. Y también una victoria importante, la tercera, de la selección de fútbol de Estados Unidos en la Copa del Mundo de Fútbol Femenino, con victoria estadounidense. Por lo tanto, 3 competiciones, 3 ganadores. ¿Qué sabor nos dejan estas competiciones, María? Pues para mí bastante contenta. Yo pues quería que Perú ganara porque recordemos que tardó décadas, más de 40 años en llegar a la final de la Copa América. Pienso que desaprovechó esa ventaja que tuvo de tener un hombre de más cuando expulsaron al brasileño. Lamentablemente no pudieron aprovechar esa ventaja, pero yo creo que en general fue un partido muy bueno, muy excitante. Estábamos en mi casa casi afónicos, ahí esperando una sorpresa. Me lo imagino. Una sorpresa de Perú, pero yo creo que si lo ves por el lado amable, pues el hecho de que Perú llegó tan lejos y se ubica en el segundo lugar, pues es un logro muy merecido, con mucho mérito, así que fue bastante bueno. En el fútbol femenino, pues estuvo también muy bien, y tengo entendido que es el 4º título, y es un buen logro. No estuvo libre de polémica porque la capitán del equipo dijo que si la invitan, ella no piensa ir a la Casa Blanca. Sí, el obviamente. presidente les ha felicitado, sí, pero no ha confirmado si van a extenderles un una homenaje, invitación. claro. Pero bueno, Nueva York ya miércoles en ofreció Nueva York, hacerles un desfile, así que estuvo muy bien. Yo como madre de 2 futbolistas, pues estoy muy contenta. Eres una soccer mom. Sí, bueno, ahora ya mis hijas ya no están, digamos, solo una queda en la universidad en el equipo. La otra ya se graduó, y bueno, toda una vida de estar jugando y de estar viendo el soccer ahí mismo en vivo, y a todo color. Un fin de semana muy, muy emocionante. Y es emocionante ver precisamente cómo cada vez se va ganando mucho más fuerza en el terreno femenino, ¿no? Parece que este movimiento social del Me Too que venimos hablando hace tiempo se ha trasladado también al terreno deportivo. Y si tienes hijas futbolistas lo debes saber. Hay una época precisamente entre la infancia y la adolescencia donde más o menos al mismo nivel se juega en el terreno deportivo, y después parece que a nivel profesional esas ayudas van descendiendo y con grandísimas ventajas entre el deporte masculino y el femenino, ¿no? Creo que eso ha sido
sido lo interesante también de ver este fin de semana. Al final, los resultados de todo esto y la práctica ha puesto sobre la mesa un tema que parece que hasta que no hay cierta base de negocio, hasta que las televisiones y los países ven el impacto en las audiencias, cómo están creciendo y los frutos que dan las inversiones, no se hace nada al respecto, ¿no? Ya lo dicen, será el cuarto o quinto campeonato de la Copa del Mundo femenino, pero ha sido el más seguido en la historia, unas audiencias espectaculares que ha hecho precisamente al propio presidente de la FIFA declarar que se va a doblar ese presupuesto para el año 2023. Tal vez se va siguiendo pues un poco la línea. El mercado de Estados Unidos para el mundo del fútbol, el soccer que llaman en Estados Unidos, el fútbol como lo conocemos habitualmente en el continente, en el resto del continente, en América Latina y en Europa, tiene el reto de competir con el fútbol americano, American football, ¿no? En inglés. Y es que es muy potente y se va abriendo. Y es curioso, María, porque se va abriendo a medida que también crece la inmigración o la presencia de inmigrantes que provienen del mundo hispano, los latinos particularmente, y muy especialmente los mexicanos. Bueno, y es que precisamente por ese cambio demográfico es que se ha popularizado el fútbol, incluso en muchos colegios, o sea, no recuerdo ahora mismo la cifra, pero ha crecido de forma exponencial en Estados Unidos. Hay clubes prácticamente en casi todos los estados. Especialmente en el sur de Estados Unidos. En el sur, bueno, donde hay grandes concentraciones de hispanos, pero fíjate que no se queda solamente entre los hispanos. Yo te digo porque lo vi con mis hijas, americanos en todos los equipos, estadounidenses, desde muy pequeñitos las academias los entrenan, hacen giras por por lo menos en el caso mío, toda la costa este. ¿Hasta qué punto también influye esto en que los padres prefieren que sus hijos jueguen al fútbol tradicional que no al fútbol americano? El elemento del impacto y lo que eso puede generar en la salud de los No lo creo, chavales. porque fíjate que en el fútbol también puede haber contusiones, de hecho... Y más incluso, ¿no? Sí, y Es más porque no van impacto. protegidas las cabezas, o sea, hay una técnica para golpear la pelota con la cabeza, pero aunque tengas bien esa técnica, no está libre de riesgos, o sea, puedes tener accidentes serios que requieran hospitalización. De hecho, se han creado comités y organizaciones pensadas para mejorar el rendimiento en el campo y reducir las lesiones. O sea, las lesiones son un riesgo en cualquier deporte de contacto. Y obviamente el fútbol es uno de esos. Pero también volviendo al campo de las mujeres, de futbolistas, yo creo que lo interesante es ver que también en el campo de fútbol, en la cancha de fútbol, también ahí se da esta lucha por la equidad. Las mujeres luchando por la equidad en el campo laboral, en el campo profesional, también lo estamos viendo en las canchas de fútbol. Estamos viendo, por ejemplo, en Sudamérica, cómo estas mujeres están tratando de ganar espacios para que se les tome en serio, para que se les tome con profesionalismo, porque ahí obviamente es una tarea inconclusa el tema de la equidad. Y como decíamos antes, esta es el ejemplo de la copa más importante del mundo en la historia del deporte femenino, por lo menos de fútbol, pero si miramos las cifras con detalle todavía debemos sorprendernos mucho, porque por ejemplo, según la FIFA, ¿no? También 30 millones de dólares ha sido lo que se destina a 24 equipos en total en el deporte femenino, en este caso hablamos de fútbol, y sin embargo, si nos fijamos en las cifras del masculino, son 365 millones. Una barbaridad. O sea, es que la diferencia es abismal y estamos hablando que hay incluso menos equipos de la liga, porque en este caso, bueno, son 32 las selecciones. Pero bueno, la proporción es totalmente... Claro, en ese sentido, la anécdota que evidenció el problema de la disparidad de retribuciones, la escuchamos en la cancha y en las gradas del estadio donde se celebró la final de la Copa del Mundo Femenina, donde en vez de gritar el nombre del equipo o campeones o lo que quiera cantar una afición, cantaron equal pay, ¿no? Sí. Salarios iguales, retribuciones similares. ¿A quiénes? A la de los futbolistas hombres. Y algo más interesante a esto que estás apuntando tú es que si nos fijamos en la afluencia en los estadios, la audiencia también era inmensa. El 75% de los estadios en esta Copa del Mundo han estado totalmente llenos, el 75%, lo cual demuestra el interés de ir en persona, ¿no? Y no solo las audiencias de televisión que también han batido récords históricos. Por tanto, hay un interés y además se veía incluso pues, entre los aficionados y las personas que estaban viendo el deporte. Es que no hay gran diferencia en cómo juegan.
juegan, es que juegan muy bien. El problema es que tal vez falta que se convierta en una parte de negocio como estamos acostumbrados a que sí sea con el deporte masculino. Y para terminar también esta reflexión, creo que otra cosa interesante que ha pasado, y a veces si no se predica con el ejemplo, no se le da tanta importancia, es que hemos visto a grandes celebridades, a grandes personajes públicos y también políticos que han apoyado también directamente en primera línea el deporte. David Beckham, por ejemplo, ha estado presente en varios de los partidos en el estadio, y así también muchos políticos y representantes como el presidente de Italia, y ahora se espera que se haga aquí algo en Estados Unidos, también han querido dar apoyo directamente a sus selecciones. Y yo creo que es una buena marcha, porque cuando tú sumas este conjunto de factores favorables a las mujeres futbolistas, eso es un arma que pueden utilizar al demostrar que hay cifras récord de audiencia, de asistencia a los estadios, es decir, todos los factores que han estado a favor de los equipos, de los hombres también, que ahora lo pueden usar para decir, bueno, aquí ¿qué está pasando? Estamos mostrando cifras récord y no se nos está compensando y no se está invirtiendo en nuestros equipos como debería ser. Yo creo que eso va a ir cambiando conforme aumente la presión del público, de las celebridades, y llegará a un punto en que si tal vez no sea una equidad 100%, por lo menos se acerque más. Las 10:42 en Washington, también en Caracas y en Santiago de Chile, el día en el que conocemos, gracias a las filtraciones que se han producido, comunicados internos, cables diplomáticos de quien es embajador del Reino Unido en Washington, que destrozan al presidente Trump. Dicen que esta administración es completamente disfuncional, el presidente es un inepto y un ignorante, y habla de incoherencia y posiciones caóticas en cuestiones de política internacional. Lógicamente, el presidente Trump ya ha reaccionado diciendo que no le está haciendo un gran servicio al Reino Unido y que no es uno de los embajadores de sus afectos o que goce de sus afectos. El Departamento de Servicio Exterior del Reino Unido ha salido a insistir en que esa no es la posición oficial. Y esta mañana también escuchaba un analista que decía que dentro del mundo de las conversaciones diplomáticas privadas, este tipo de comentarios relajados, tranquilos y tal vez duros, forma parte de lo que es habitual. El problema es que no están hechos para ser públicos, sino para ser privados. Vanessa. Pues sí, además una cosa es pensar algo y otra es que todo el mundo sepa lo que estás pensando, ¿no? En la intimidad, pues entiendo que muchas de estas conversaciones se han escuchado antes. El problema es cuando se ve, como decíamos, en los tabloides. Esto probablemente, pues todavía no hemos escuchado declaraciones de Trump, ¿no? De la réplica a estos comentarios. No creo que se hagan esperar, porque al final... Bueno, pues... sí ha dicho sí, lo dijo, este comentario diciendo que no era un embajador que le estaba haciendo un buen servicio al Reino Unido y que no gozaba de los afectos de esta administración. Que no causa sorpresa, ¿no? No causa sorpresa, exacto. Pero... Claro, más cuando el presidente Trump ya había insistido en que el embajador en Washington tenía que ser Boris Johnson. Claro. Y bastante light teniendo en cuenta él y la reacción que suele tener cuando alguien le insulta o le pisa un poquito su terreno, ¿no? Que sabemos que no se lo toma muy bien. Yo creo en este caso que también es interesante saber cómo ha reaccionado por parte del gobierno británico a esta, porque al final esto puede generar cierto conflicto diplomático. O sea, un embajador puede pensar una cosa y hacerla pública, y otra es cuando un medio hace público algo que ellos no hubieran querido que saliera, ¿no? Y en este caso creo que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores lo ha dicho muy claro. Dice que la ciudadanía es la propia que espera que sus embajadores ofrezcan un análisis honesto y sin adornos, y que precisamente por eso les están pagando. Bueno, honesto. Bueno, y también honesto dijo sin que duda. pero también dijo que no necesariamente que las opiniones de este embajador no reflejan las del gobierno. Pero a mí lo que me llama mucho la atención, porque me hace recordar el incidente con Wikipedia, cuando se filtraron todos estos miles y miles de documentos en los que había una evaluación bastante honesta. ¿Wikipedia o Wikileaks? Wikileaks, perdón. Cuando se hablaba de las evaluaciones que hacía Estados Unidos de diversos líderes mundiales, incluyendo al presidente de México, y eran evaluaciones muy honestas, entre comillas, y bastante fuertes. Bastante fuertes. A mí me llama la atención y me pregunto qué propósito tenía esa filtración y por qué ahora en estos momentos, después de que el presidente está recién llegado de su gira por Europa. Yo no creo mucho en esas coincidencias. A mí me parece que tuvo quizás algún propósito de difundir esta evaluación.
para que se sepa, ¿no? Que no aprueban de la gestión del presidente Trump en la arena internacional. Y si nos fijamos además en lo que dice, o sea, hay declaraciones muy comprometidas, porque por ejemplo con el tema de Irán y con el derribo del dron estadounidense, él dijo textualmente, al menos las califica el embajador británico, de incoherente y caótica la posición de Washington. Es más, según su opinión, lo está haciendo de cara a la próxima campaña electoral, a las presidenciales del año que viene, porque Trump lo hizo como promesa electoral. Él dijo que iba a tratar de evitar todos los conflictos bélicos y por lo menos que Estados Unidos iba a intentar ser un mediador, un pacificador y no intervenir en tantas guerras como lo han hecho presidentes anteriores. Entonces, en realidad, filtrar este tipo de información es algo también muy comprometido, porque estamos hablando del gobierno británico, que tiene mucha experiencia y mucho peso también en política internacional, y las declaraciones son fuertes. Está hablando de un gobierno caótico y que está jugando un papel de cara a las elecciones. Claro, pero en este sentido, abundando en lo que decías tú, ¿qué hay detrás? Va a haber un cambio de liderazgo en el Partido Conservador británico. Theresa May sale. No es que haya tenido Donald Trump una excelente relación con Theresa May, la ha tenido correcta. Así que como con Angela Merkel ha sido más difícil. Sí. Y quien se postula y parece que tiene muchos números es Boris Johnson. Y que el presidente Y Boris Johnson Trump tiene una estrecha relación. Sí. Y en el momento en el que no había una cuestión de liderazgo dentro del Partido Conservador, el mismo Trump dijo Boris Johnson podría ser el embajador. Y veremos si en realidad tiene mucha influencia Trump en ese proceso, ¿no? Por ahora las encuestas parecen darle cierta ventaja a Boris Johnson. No sé en qué va a quedar, pero no me sorprendería que este apoyo de Trump le ayude. Vanessa. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahora falta ver precisamente por qué se ha podido filtrar esta información tan comprometida en un medio, un tabloide dominical bastante sensacionalista, y que sepamos qué es lo que hay detrás. No lo sabremos aún, pero como decíamos antes... Muy probablemente no se sepa, las intencionalidades no se sepan, ¿no? Pero me gustaría escuchar... Como un globo de ensayo, ¿no? Claro. A ver qué cae ahí. Y escuchar la voz de Johnson, por ejemplo, que sería muy interesante saber qué opina, qué dice él como el nuevo líder cuando se ha confirmado, si es que se confirma, al frente del Partido Conservador británico. Y aunque no se llegue a saber mucha información, sí vamos a saber cuáles van a ser las consecuencias de que se haya filtrado toda esta información y cuáles son las reacciones por ambas partes, ¿no? Así que cabe esperar un poco qué es lo que va a suceder, pero seguramente este es un capítulo inicial de todo lo que se viene por delante. 11:52 de la mañana en México, en Ciudad de Panamá y en Bogotá. El día en el que también nos fijamos en la situación en México con policías federales haciendo huelga. ¿Por qué? Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador está avanzando en su plan para extender lo que se conoce como la Guardia Nacional, un cuerpo de policía nuevo que pretende unificar y, en cierto modo, terminar también con la corrupción que, a su juicio, existe en determinados cuerpos de policía en el país. Esto, el día en el que también conocemos que han aumentado en un 50%, según la Secretaría de Gobernación de México, las detenciones a indocumentados en el país, lo cual ha llevado a esta voz del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a asegurar que los migrantes ya no están llegando a México en caravanas, sino que lo hacen de manera individual. La presión funciona, pero las protestas dentro de los cuerpos policiales, María, crecen. Claro, y es otra polémica que enfrenta el presidente López Obrador, porque la versión del gobierno es que no hay razón para estas protestas porque la Policía Federal o miembros de la Policía Federal tienen otras opciones para seguir prestando servicio al Estado. Pero el problema acá es que no se define muy bien cómo es que van a hacer ese proceso de selección y si en realidad la meta final es combatir la corrupción. Yo no creo que incorporándolos a la Guardia Nacional vaya a atacar de raíz el problema. Yo creo que son dos cosas distintas y obviamente hay mucho malestar. Y respecto a la detención de migrantes, es muy curioso porque el propio presidente Trump ha felicitado al gobierno de México y ha dicho que México en los últimos días, en las últimas semanas, desde que se pactó este acuerdo bilateral el 7 de junio, ha hecho más
para detener la inmigración ilegal de Centroamérica que lo que han hecho los demócratas. Eso puede sonar a un halago para López Obrador, pero en realidad en México también hay malestar porque dicen que efectivamente México, para evitar estos aranceles, ahora le está haciendo, entre comillas, el trabajo sucio a Estados Unidos para poner coto a la inmigración desde Centroamérica. Hay obviamente mucha polémica, tenemos plazos por delante, por ejemplo, dentro de este acuerdo bilateral, hay un plazo de 45 días que se vencería, digamos, a mediados de julio para evaluar los resultados de este acuerdo, y el Departamento de Seguridad Nacional, el director interino, Kevin McAleenan, ya dijo la semana pasada que sí, que está dando buenos resultados y que de hecho para julio creen que las cifras se van a reducir en un 25%, las cifras de cruces ilegales por la frontera sur de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar después de 45 días? Bueno, si todo sigue como hasta ahora, entonces, en teoría, México evita esta imposición de aranceles punitivos y en 90 días, pues ya sería, digamos, un anuncio sobre si México sigue adelante con las negociaciones para hacer un acuerdo de asilo regional, con el entendimiento de que es un problema, la inmigración ilegal es un problema regional que atañe a todos los países y que en concreto, por ejemplo, Centroamérica tiene que hacer más para evitar que la gente salga rumbo al norte. O sea, hay muchas piezas en movimiento acá, pero efectivamente el resultado final es que se están reduciendo los cruces ilegales, tal vez no al nivel que quiere Estados Unidos, pero sí comparado con hace unos meses, cuando estalló esta crisis, pues se ha bajado bastante. Sí da la sensación que hay un gran esfuerzo por parte de México para demostrar que se están tomando medidas adecuadas y evitar esos aranceles con todas las amenazas que impuso a principios de junio el presidente Donald Trump. Yo creo que es importante también resaltar algo aquí. Esta noticia nace de unas declaraciones de la secretaria de Gobernación de México. No son cifras oficiales. Ellos no han puesto sobre la mesa las cifras exactas de las detenciones que se están produciendo en la frontera. Sí que tras la insistencia de las preguntas de los periodistas cuando la abordaron el pasado viernes, ella dijo que habían aumentado mucho y después añadió que probablemente más del 50% de detenciones se han producido recientemente en la frontera. Otra cosa también destacable es que ya no están entrando los migrantes con caravanas, con grandes masas de personas que llaman la atención. Lo están haciendo de manera individual, lo hacen también a través de familias y en ese sentido también vemos que están tratando de tener mucha más discreción a la hora de entrar pues, ilegalmente o de cruzar la frontera, ¿no? Pero creo que es importante determinar eso. No hay cifras oficiales, por lo menos no nos las han facilitado. Sí hay un gran esfuerzo por parte del gobierno mexicano para demostrar que se están tomando medidas adecuadas. Habrá que ver si se cumplen, como bien decía María, esos plazos. Todavía estamos hablando de los primeros 45 días, no se ha cumplido esa fecha. Y habrá que ver también cuál es la reacción del presidente Donald Trump. Si él exige o no que haya cifras y que puedan demostrar que realmente está haciendo algo, o simplemente era una manera de amenazar para conseguir algún objetivo también a su favor. Otra cosa que comentábamos de la Guardia Nacional, yo no termino muy bien de entender, sé que es por parte del presidente de López Obrador una medida para poder disolver la policía foral, terminar con la corrupción que ha aumentado la violencia, estas cifras históricas que estamos viendo en los últimos 20 años, me parece que en las últimas 2 décadas se han producido muchos más asesinatos en México, pero aún así no sé hasta qué punto, y esa es un poco mi reflexión hoy, se puede hacer cambios de sistema tan radicales para disolver una policía federal que existe en el país desde antes de que nosotros podamos recordar y convertirlo en una Guardia Nacional cuya imagen se pueda, bueno, en este caso ya no es solo tema de imagen, ¿no? Sino que se pueda reformar por dentro la policía y dejar solo a los que puedan terminar con la corrupción y limpiar las calles. Es que no está claro, porque a ver si la intención es, digamos, profesionalizar a esta policía, que no es la primera vez que se debate, también hubo este debate con el gobierno de Peña Nieto, incluso antes también, en el sexenio anterior a Peña Nieto. Yo no entiendo muy bien con qué recursos, con qué plazos se cuenta para llevar a cabo esta disolución de la Policía Federal. Si a la vez también en paralelo se está hablando de incorporar a muchos de ellos a esta nueva Guardia Nacional. ¿Y cómo va a hacerse eso? ¿Cuál va a ser el criterio que se va a seguir para poder conseguir que todo ese proceso se haga de la manera más legítima y también
mejor posible, ¿no? Porque al final, ¿cómo se van a tomar esas decisiones? Tampoco lo sabemos. Sí, sí, el objetivo es reducir la corrupción. Puedes cambiar un corrupto de un sitio a un otro, pero sigue siendo corrupto porque el corrupto es el individuo, no el sistema per se, ¿no? El sistema puede favorecer. Aunque también se puede argumentar de que hay toda una cultura, que la institución crea toda una cultura que fomenta, o no, tal vez no que fomenta, pero se hace de la vista gorda cuando surgen estos casos de corrupción. Pero el problema sigue siendo eso. O sea, si tú no corriges los problemas sistémicos que hay, y estás solamente moviendo piezas de un lado a otro, pues entonces se traslada el problema a otra institución. Y ahí habrá que ver cuál es la solución que presenta López Obrador. Yo no la he visto. Cambiar el envoltorio, pero dejar exactamente el mismo contenido. Por eso digo que a mí me genera cierta confusión el tema, porque no han dicho exactamente cómo lo van a hacer y cuáles van a poder ser esos resultados, ¿no? Habrá que ver. Esto en México. En Irán avanzan los planes para el enriquecimiento de uranio, un proceso que Irán y el gobierno de Teherán se habían comprometido a frenar cuando firmaron el acuerdo nuclear con las 5 potencias del mundo, más Estados Unidos, pero Estados Unidos se retiró y impuso nuevas sanciones. La reacción fue que Irán y el gobierno, Teherán, avanzó en ese proceso y acaban de superar el límite impuesto al que se comprometieron en ese acuerdo nuclear. Ahora hay presión para los países que permanecen dentro de ese acuerdo para ver qué hacen, si imponen sanciones, si lo rompen definitivamente, mientras Estados Unidos sigue advirtiendo, lo ha hecho el presidente en las últimas horas, Irán no va a tener un desarrollo o un programa de armamento nuclear, y Estados Unidos advierte a Irán de las consecuencias que podría tener. Una advertencia que es retórica, María. Bueno, con el presidente Trump muchas cosas son impredecibles, ¿no? O sea, puede ser retórica, puede que no. Obviamente él ha dicho públicamente que él no se inclina a favor de tener un conflicto con Irán. Aunque sí ha dado un conflicto armado con Irán. Porque el conflicto ya lo tiene. Sí, pero pienso que por eso va a ser muy clave la reunión que está pactada para el próximo miércoles, ¿no? Porque el Organismo Internacional de Energía Atómica va a evaluar, digamos, estas medidas iraníes y cuáles son los próximos pasos a seguir. Obviamente hay mucha tensión, hay una escalada de tensiones que es precisamente lo que se trata de evitar, porque aquí estamos hablando de armamento nuclear. O sea, esto ya son palabras mayores. Yo espero que se pueda bajar un poco la tensión ahí y tratar de negociar una solución que beneficie a ambas partes. Pero el problema es eso, que las dos partes están entrincheradas en sus posiciones, ¿no? Estados Unidos dice que no va a aceptar algo que no sea el desarme nuclear completo de Irán, e Irán insiste en que solamente está enriqueciendo uranio para propósitos pacíficos, ¿no? Y es una situación que ya habíamos visto incluso con la administración Obama, que fue la que pactó este acuerdo nuclear que deshizo el presidente Trump. Es una situación bastante complicada y compleja. Es la última infracción del acuerdo nuclear por parte de Irán, pero él ya ha venido advirtiendo de que esto iba a suceder si no se tomaban las medidas adecuadas, que es lo que también están esperando, ¿no? Desde que Estados Unidos se salió de manera unilateral de este acuerdo, pues tampoco ha podido estar en posición de exigir mucho. Y también sabemos que el resto de países aliados no ha querido mojarse en el tema, porque efectivamente se puede pasar del conflicto verbal, que ya estamos presenciando desde hace muchas semanas, a un conflicto que vaya mucho más a mayores, ¿no? Habrá que ver cuál sigue siendo la postura de Estados Unidos, pero alguno de los dos va a tener, o los dos, si no decirlo de esta manera, va a tener que ceder parte de sus promesas, si es que realmente, como decíamos antes con el tema del embajador británico, esto es una promesa electoral del presidente Donald Trump de ir bajando el tono a toda la parte de más conflicto bélico. Aquí este va a ser un tema perfecto para que pueda demostrarlo, que realmente está dispuesto a tomar alguna medida adecuada para bajar ese tono. Bueno, Israel, por ejemplo, lo que ve es que una posible salida es que Europa aumente las sanciones contra Irán. Teherán ya afronta muchas sanciones y muy fuertes además, y vemos que eso no ha sido un aliciente para que cambie su postura. Yo no sé si más tensiones y más sanciones vayan a surtir efecto.
Por eso es que digo que es una situación bastante complicada. Sí, y para ver un poquito la figura en perspectiva o la fotografía en perspectiva, y es que hay elecciones en Israel. Israel tiene a Irán como su principal enemigo y en situaciones de tensión y de amenaza a quien le conviene es a Netanyahu, desgraciadamente, aunque puede parecer irónico, porque tiene un elemento para decirle a los israelíes: yo soy el que tengo la mano dura frente a esa situación. Claro, Donald Trump no da puntadas sin hilo. Y ahí recuperábamos esas declaraciones del embajador del Reino Unido diciendo precisamente sobre la posición de Washington con respecto a Irán, que es incoherente y caótica y que pone en duda los motivos que da Trump para suspender sus represalias bélicas contra Teherán tras el derribo del dron estadounidense en el Golfo Pérsico el pasado mes. Y ahí también entra en juego lo que decías de las elecciones de Israel, pero también no nos olvidemos de las elecciones en Estados Unidos, que ya ha empezado la campaña electoral, que se va a hacer con mucha fuerza y que uno de los mayores objetivos que va a tener por parte del Partido Republicano, pero muy especialmente el presidente Donald Trump, es optar a la reelección. Porque al final, o sea, es una conversación que ya se está teniendo en todas partes. Yo ahora he estado unos días fuera, de hecho he estado en Europa, y la gente me lo preguntaba, ¿es que va a volver a salir elegido el presidente Donald Trump? Sí, fuera de las fronteras de Estados Unidos es difícil entender. Pero no nos veamos del tema. Antes de irnos a la pausa, María, quería preguntarte al respecto de este proceso de enriquecimiento de uranio, si no forma parte también de un manual. Cuando tienes una situación de tensión y sabes que a la postre vas a tener que negociar, lo mejor es tener elementos para poder ceder. Claro. Por lo tanto, Irán avanza, sí, contribuye a la tensión, pero luego en el momento en el sentarse a la mesa puede decir, bueno, estoy en el 5%, en el 6% de enriquecimiento, voy a bajar al 3%, que hoy está en los niveles Yo creo que esa es parte de la estrategia a la que juega Irán también, porque yo creo, y el peligro acá, como lo han dicho varios analistas, incluso en este programa, el peligro acá es que los dos bandos puedan subestimar lo que el otro va a hacer. ¿Cuál es el siguiente paso que va a tomar Estados Unidos? ¿Cuál es el siguiente paso con el que va a responder Irán? Yo creo que ahora están queriendo medir fuerzas en la arena internacional. Y yo creo que Irán lo que trata también de sacarle provecho al hecho de que la administración Trump tiene bandos encontrados en el tema. Tenemos el bando de John Bolton, obviamente, de que él presiona por tener una mayor confrontación con Irán. Incluso el presidente Trump una vez se quejó de que Bolton estaba queriendo empujarlo hacia un conflicto bélico, ¿no? Y luego tenemos el otro bando más de Pompeo, que apuesta por la diplomacia. Entonces están ahí estas tensiones, incluso dentro de la administración, de cómo responder adecuadamente a la amenaza iraní. Para finalizar, iba a comentar, añadiendo al comentario de María, que estoy totalmente de acuerdo, sin olvidar de que también Francia, Reino Unido, Alemania y, por supuesto, China y Rusia van a tener algo que decir. Ahora estamos ya hablando solamente de este one-to-one de Estados Unidos y de Irán, pero al final este acuerdo se firmó entre todas estas grandes potencias y entre todas van a tener que encontrar una solución. 12 y 8 es el día en el que los argentinos se van preparando para unas elecciones que van a ser difíciles. Parece que los dos grandes partidos que tienen opciones hoy, Mauricio Macri, que busca la reelección, y Alberto Fernández, que es la alternativa, que tiene como tándem a Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta, le apuestan a la polarización para crispar y evitar ir a una segunda vuelta. Vanessa. Pues sí, la verdad es que sorprendentemente las encuestas están ahí a ras, súper igualadas. Y digo sorprendentemente porque de los análisis que venimos haciendo en los últimos meses no lo esperábamos, por lo menos no ver los resultados de que incluso todas las encuestas están apuntando a favor de que está cada vez más reñido, ¿no? Habrá que ver, es verdad que otra de las cosas que están sucediendo interesantes es que incluso los anti-kirchneristas están manifestándose en contra, o por lo menos diciendo que no votarían a Macri, desencantados por el rumbo de la economía. Tenían una gran esperanza de haber votado el partido del presidente y ahora esperaban, por lo menos es un poco la sensación de la que venimos hablando estos meses. Ellos esperaban unos resultados muchísimo más grandes y muchísimo antes de lo que se están produciendo, ¿no? Tocará ver cuáles son esos resultados, pero el haber salido de primera línea a Cristina le parece beneficiado, aunque ella sigue estando moviendo las riendas de todo
lo que está sucediendo, pero la cosa está bastante reñida y habrá que ver si finalmente o no hay una segunda vuelta, lo cual podría decir que hay unos resultados históricos en Argentina. A mí lo que me llama la atención de las encuestas, aparte de lo reñidas que están, es que Macri en realidad ha logrado acortar distancia toda vez que se percibe una mayor calma financiera en Argentina. O sea, está en crisis, pero hay una calma, especialmente después de haber recibido buenas evaluaciones en el arena internacional, en organismos financieros internacionales. Y esa calma financiera podría beneficiar a Macri. Otra cosa que podría beneficiarlo, irónicamente, es si se extrema la polarización, porque eso quiere decir que la gente está más motivada a salir en la primera vuelta y a tener un ganador contundente. Veremos qué pasa, si se puede evitar esa segunda vuelta, pero todo apunta a que si se extrema esa polarización, incluso le puede beneficiar a Macri. Y yo creo que otra cosa acá, de los que se hablan muy poco, pero creo que es importante, que al final los indecisos serán clave, serán un factor muy clave en cómo se define esta contienda, ¿no? Precisamente por el tema de la polarización. Y ayer empezaron ya los primeros anuncios publicitarios, yo estuve viendo algunos, me pareció muy interesante porque Alberto Fernández está apuntando, bueno, los tres candidatos principales están delineando su visión de futuro para el país. Alberto cierra su anuncio con, entre comillas, un futuro para todos. Macri destaca sus logros de los últimos años y dice que los argentinos, entre comillas, somos imparables. Y Labaña destaca las cosas que se dejaron de hacer con la presidencia de Macri y destaca su, entre comillas, experiencia y futuro. Así es que yo creo que ahí el gran protagonista aquí es el futuro de Argentina. Y cuando hablamos de futuro es inevitable pensar en la gente joven, que suele ser la que suele estar menos motivada a la hora de ir a votar. Lo hemos visto en Estados Unidos, en las anteriores, también en las de mitad de mandato y en las anteriores elecciones, que fue lo que probablemente le dio la victoria al presidente Donald Trump. Lo hemos visto ahora en Europa, por ejemplo, también en España. O sea, que motivar a la gente joven con la clave de la palabra futuro es una de las cosas más importantes y que puede hacer que cambie ahora, por lo menos, la dinámica de lo que venimos acostumbrados. ¿Cuáles son las consecuencias de la polarización, es decir, de la crispación, de la división? ¿Argentina puede estar aún más dividida apostando por esta campaña de tensión de ambos líderes? Bueno, lo que pasa es que lo que quieren también es una definición, ¿no? ¿Qué rumbo va a tener este país? ¿Cuál de estos partidos o de estos conjuntos, de estos binomios, nos van a sacar de esta crisis? La gente claramente ha manifestado su descontento también, no solo con la crisis, sino con esta idea de incertidumbre, ¿no? El encarecimiento del costo de la vida, etcétera. Yo creo que para lo que puede servir es que se defina de una vez por todas cuál de estos partidos es el que va a sacar a Argentina de la crisis. Yo creo que si algo positivo tiene eso es que la gente está exigiendo un cambio y está exigiendo soluciones. Y cuando Alberto Fernández, como bien decías en la campaña publicitaria, aboga al futuro, es porque pretende también que la gente no recuerde o que la gente más bien olvide qué les llevó a salir del poder, porque al final estamos hablando de que cuando no hay memoria histórica uno se remonta a cosas que ha vivido, no que necesariamente le han contado, y la corrupción fue gigante y la llegada a la crisis económica en el país vino precisamente derivada por ese gobierno que ahora se está presentando como oposición y cuyas encuestas están tan igualadas, ¿no? Entonces yo cuando comentabas esto ahora y cuando estaba leyendo también noticias estos últimos días, me ha dado mucho la sensación de que mirar al futuro es la única alternativa, porque si la gente mira al pasado, un pasado bastante reciente, no podría volver a las urnas a votar a quienes les llevó a una situación tan agravada de crisis económica, ¿no? Parece que al final esas memorias históricas que decimos cuando todo se vuelve a repetir es precisamente porque es fácil olvidar cuando han pasado cosas tan graves, ¿no? Vamos a cerrar, antes de ir a la pausa, la última pausa en el programa, quiero referirnos de nuevo a la situación en Hong Kong. Cientos de miles de hongkoneses han vuelto a salir a las calles para insistir en la independencia que tiene que tener este territorio que hoy pertenece a China continental, pero
que mantiene sus leyes, su sistema propio, y me atrevería, iba a decir, porque lo dije en los programas anteriores, democracia, pero algunos ciudadanos y analistas han insistido en que no se le puede llamar democracia. Claro, si comparas la situación, María, de Hong Kong con el del resto de China, lógicamente hay muchísimo más grado de libertad, porque en China probablemente el grado de libertad es cercano al cero. Pero en cualquier caso, comparado con una democracia liberal como la entendemos, hay cuestiones mejorables. En cualquier caso, los hongkoneses continúan luchando para evitar que ese proyecto de ley de extradición no sea aparcado temporalmente, sino que sea relegado o olvidado para siempre, y insisten en la necesidad de renovar a quien está al frente del territorio. Exacto. Yo creo que el problema acá, el proyecto de ley de extradición, lo que ha sido simplemente ha sido una excusa. Yo creo que ha sido el detonante de la crisis que estamos viendo en las calles. Los organizadores de la marcha dijeron que 230.000 personas salieron a las calles. La policía dice que en realidad fue menos, fue de 56.000, pero independientemente de la cifra, yo creo que lo que deja de manifiesto es el descontento que hay entre la población por lo que perciben como una erosión de libertades en las últimas semanas. Y el temor es ¿cómo va a responder China? Por ahora yo no he visto indicios de que vayan a sacar las tropas a las calles para atajar las protestas, pero a mí me llama la atención, desde 1984 este acuerdo que hay que le da a Hong Kong una semi-autonomía. Pero para ellos lo que están viendo es que hay una imposición desde Pekín donde en realidad se les están acortando las libertades y los derechos. Por eso hablan de una erosión de libertades. Entonces están diciendo, bueno, este proyecto de ley es que no solamente se suspende, que se elimine, porque así eso daría una muestra de que efectivamente sí mantienen esa semi-autonomía que les dio este acuerdo. El temor obviamente es que esto vaya a escalar más allá de estos reductos de violencia que ha habido y que China vaya a actuar con mano dura para aplacar esta rebelión. Ese es el gran temor que hay. Y además cabe esperar, ahora sí no sabemos todavía de China, no ha hecho nada al respecto, pero por parte de Hong Kong siguen en aumento, porque recordamos que esta es en menos de un mes la quinta gran manifestación y concentración que se da en las calles. Y otra de las cosas que me parece más interesante del movimiento social que está sucediendo allí, aparte de que no están dispuestos a ceder ningún espacio para que les corten esas libertades, es que estamos hablando de todo tipo de perfiles que está saliendo a la calle. O sea, desde jóvenes menores de edad, porque he leído hasta entrevistas de chicos de 16 años, hasta jubilados que están saliendo a la calle por defender los derechos de sus familiares, de ellos mismos, de sus nietos y del futuro de este parte del país, porque obviamente es lo que decíamos. De parte de democracia, como comentabas tú, Gustavo, lo hemos hablado también en esta misma mesa en las últimas semanas, porque como decimos, esta ya es la quinta manifestación multitudinaria y de hecho sigue habiendo muchos disturbios y detenciones, pero parece que Hong Kong no está dispuesto a dar su brazo a torcer, porque el sacar adelante este proyecto de ley de extradición supone en gran medida coartar la libertad de una de las mayores cosas que les están diferenciando desde los años 80, y sí podría ser el símbolo de todo lo que puede venir después de esta ley. Si pueden cederlas y coartar las libertades en un ámbito como este, ¿qué más podrán hacer después? Así que lo que al menos está demostrando la población es que no están dispuestos a ceder, están dispuestos a llegar hasta el final. Habrá que ver cuál es la reacción ahora de China y si decide realmente zanjar este tema dejando las cosas como están. Sí. 12 y 26 minutos en Brasilia. Ha muerto uno de los grandes de la música brasileña, uno de los padres de la bossa nova, un patrimonio de Brasil, pero hoy también de la historia de la música. João Gilberto, 88 años. Opiniones de quienes nos han acompañado hoy en este club de prensa. Vanessa Jaglitz, corresponsal en Washington de Antena 3 Televisión, y María Peña, de Telemundo Digital. Gracias por sus opiniones. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más análisis con nuestros corresponsales en esta mesa de trabajo. Gracias por su generosidad.